Muy buenas noches a todos, a todas, sean muy bienvenidos a este nuevo Café con Jesús en este día, pues viernes 22 de octubre ya, en esta actividad que denominamos Retiros en Pandemia. Hoy nos acompaña una querida hermana, ella es María Alejandra Leguizamón Sija. Ella es dominica tucumana, hermana dominica tucumana. El nombre es bastante más largo, entonces pues ella si quiere después cuenta eso de hermana dominica tucumana. Eh, la conocimos el año pasado cuando compartió con nosotros un café por la tarde y ahora nos va a acompañar con este retiro en pandemia, que va a estar muy interesante y no porque esté aquí ella presente, sino sobre todo por la temática, que tiene un nombre muy bonito: cuando los santos, las santas, ¿verdad?, vienen marchando, sentir, pensar y obrar, una teología práctica desde el margen. María Alejandra, muy buenas noches, bienvenida a nuestro retiro en pandemia número 5 ya. Gracias por aceptar nuestra invitación a este retiro. Muchas gracias, Adrián, y a cada una y cada uno de los que se han sumado a este espacio. Bueno, sí, mi nombre es María Alejandra, mi apellido es Leguizamón, y digo yo que en mi DNI aparece solo Leguizamón, pero el Shija es una reivindicación de mi mamá, ¿no? Del apellido materno, que tiene raíces árabes. Así que, y también desde una fe musulmana por parte de esta rama materna. Y bueno, desde hace más de 30 años que soy hermana dominica. Eh, soy nacida en Tucumán, que es el norte, la provincia del norte de Argentina, y en este momento me encuentro viviendo en Buenos Aires, y estoy en este momento preciso en de un barrio vulnerado, de acá, que hace ya más de 10 años que tenemos un proyecto de inserción en este lugar. Justamente recién decía que, y esta parte es un proyecto ¿no? Intercongregacional, porque compartimos este proyecto con otras hermanas, de la congregación de la Compañía de María, que ahí ustedes tienen comunidades en Valparaíso, en Chile, y esta hermana viene de Capital, de Cava, ¿no? Así que tiene un viajecito, viene los fines de semana y bueno, compartimos tareas. Ella quedó haciendo un taller bíblico ahora para un grupo de personas en la parroquia y bueno, y yo estoy aquí compartiendo con ustedes. Miren, yo pensaba hacer como un cruce, ¿no? Por un lado, este tema de la santidad como un tema muy actual y que nos desafía permanentemente a comprender, porque parece que ese término nos viene un poco medio desde un lugar de lejanía más que de cercanía, y creo que ha sido mucho el impacto de una catequesis que tenía que ver con más cerca del tema sacrificio, del tema de que hay que dejar lo que me gusta, que bueno, que de esa manera quizás muchos y muchas hemos recibido una catequesis que tenía que ver con esto, ¿no? Pero cuando se me ocurría este tema de la invitación de Adrián, lo primero que se me ocurrió, se me vino a mi mente y a mi corazón, ha sido una marcha, ¿no? Y pensaba, y se me vino enseguida el tema de una canción que en realidad tiene una raíz eh, de las iglesias evangélicas tradicionales, que era utilizada para una canción que se llama Cuando los santos vienen marchando. Santos, dicen ellos, bueno, nosotros aquí yo les ponía santas y santos vienen marchando, tienen que ver
con un momento muy significativo de nuestras vidas, que es justamente el momento de la muerte, ¿no? El momento de la partida, que justo ayer me tocó también hablando de esto y me venía como ya hace una semana pensando este tema, me tocó acompañar una despedida de un señor, del abuelo de una de las chicas del equipo de voluntariado del colegio que tenemos acá, y se me ocurrió eso, ¿no? O sea, la imagen de los santos que vienen marchando, son los santos que se hacen, que nos hacemos aquí, y que marchan por la fe, sabemos que nuestra vida es eterna, y que la vida eterna es un gran banquete. Y por lo tanto es una fiesta, aunque nos cueste entender desde los sentidos. Así que, en primer lugar, o en segundo lugar ya, bueno, presentarles sí el título, ¿por qué sentir, pensar y obrar? Entonces esos tres verbos van a dar la dinámica de esta reflexión, ¿no? Primero, ¿qué significaría sentir? Y ahí vamos a abordar unos textos, pensar también qué significaría, y el obrar, que es poner en acción todo aquello que nos inspira, la Ruaj Santa, ¿no? la que es esta presencia del amor divino en nuestras vidas. Y bueno, mi foco, mi atención, mi especialidad, digamos, dentro de la teología es la teología pastoral. Justamente estoy trabajando en un proyecto de investigación con respecto a, buscando, proponiendo también a través de esta investigación claves teológico-pastorales para la pastoral ordinaria de la Iglesia, ¿no? Sobre el tema de la trata y el tráfico de personas. Ese es mi foco de trabajo, ¿no? Entonces, esta teología práctica hecha desde el margen significa eso, ¿no? Cómo sentir, pensar y obrar desde estos márgenes existenciales o periferias existenciales, como le llama el Papa Francisco, a estos lugares donde nos invita a estar, ¿no? Atender, mirar, sentir y acompañar. Así que bueno, quería sí, que veamos brevemente un video de 4 minutos, pero es un video que no es tanto importante en cuanto al tema, es un videito, una canción en inglés, justamente esa, Cuando los santos vienen marchando. Quizás algunos tengan en su imaginario esos cortejos fúnebres de la población negra en Estados Unidos, que van bailando y llevando el cajón en el hombro. Bueno, en este caso Louis Armstrong, que es el que presenta por primera vez esta canción, lo canta con mucha alegría, y eso a mí me dio mucha luz. Así que quiero compartir con ustedes entonces, a ver, este pequeño video, después seguimos conversando y les sigo, ahí está. Les sigo dando mi aporte, mi humilde aporte. Vamos a compartir sonido. Ahí va. Importante eso, el inglés, pero me interesa los gestos y toda la composición de este video. Now, ladies and gentlemen, here's one you all can sing with us when the saints go marching in.
Everybody sing. Now when the saints go marching in, now when the saints go marching in, yes, I want to be in that number. When the saints go marching in. Sing it again. Now when the saints marching in. Now when the saints go marching in. Yes, I want to be in that number. When the saints go marching in. Ah, y'all sing pretty out there. Joe Daringburg. Come here. Ah, what a beautiful audience out there swinging with us. On behalf of Jewel Brown, Billy Kyle, Joe Daringsburg, Summer Young, Billy Crunk, Danny Barcelona, little Filipino boy on the drums, little Arabian boy saxophone. We are very happy to have swung this number for you folks. It's cutting out time now. Before we cut out from here, let's take them saints on down one more time. Now I win the saints. Whoa, boy. When the saints go marching, yes, I found to be in that number. Hit it when the saints go marching. Muy bien. Te cuento un poquito lo que decía la letra, ¿no? de la canción. Me parece interesante, bueno, más allá de lo que él va recitando, diciendo, ¿no? Dice, estamos siguiendo los pasos de aquellos que han ido antes, y todos seremos reunidos en una nueva y soleada orilla. Oh, cuando los santos vienen marchando, cuando los santos vienen marchando. Señor, ¿cómo quiero estar en ese número? Cuando los santos vienen marchando, wow, ahí está. Cuando el sol se niega a brillar y cuando el sol se niega a brillar. Señor, ¿cómo quiero estar en ese número cuando el sol se niega a brillar? Y cuando la luna se pone roja de sangre, Señor, ¿cómo quiero estar en ese número? Cuando la luna se pone roja de sangre. O cuando la trompeta hace sonar su llamada, Señor, ¿cómo quiero estar
en ese número. Cuando el nuevo mundo se ha revelado, algunos dicen que este mundo de problemas es el único que necesitamos. Estoy esperando esa mañana, cuando el nuevo mundo se revela, o cuando el nuevo mundo sea revelado. Señor, ¿cómo quiero estar en ese número cuando el nuevo mundo sea revelado? O cuando los santos vienen marchando, Señor, ¿cómo quiero estar en ese número cuando los santos vienen marchando? De hecho, es una canción declarativa de una situación de mucha esperanza, ¿no? No sé si alguna ya la conocía, de hecho no es una canción nueva, pero se conoce mucho porque, sobre todo en estas pelis que uno puede ver de la época, ¿no? De la época justamente de las guerras y de los enfrentamientos raciales que existieron en Estados Unidos, y que la población negra, ese era un modo de resistencia, ¿no? Y me pareció muy, como digo yo, muy luminosa, porque más allá de aquello que puede significar para muchos la muerte, identifican el modo de la santidad como aquello que es alegría, ¿no? Es esperanza. Entonces, yo qué les quiero proponer esta tarde, esta nochecita, es que podamos primero acercarnos a través del texto bíblico. Yo pensaba intercalar, y ahí es donde le digo el tema del cruce, ¿no? Entre la experiencia de estos dos peregrinos, según algunos estudios exegéticos, nosotros recibimos diciendo que, bueno, que eran dos peregrinos, eran dos varones que venían caminando, los peregrinos de Maús, y otros nos dicen que posiblemente haya sido una pareja, ¿no? Una pareja de varón-mujer, que venía caminando y se cuestionaba la situación de desilusión que habían vivido. Y el cruce venía también por el otro cruce, es de este texto sobre la santidad que escribe Francisco en Gaudate Exsultate. Entonces, no todo el texto de Maús, de los peregrinos de Maús, era comenzar primero a hacer contacto con nuestros sentidos, ¿no? El sentir después para conocer. Y por eso también yo me hacía una pregunta, ¿no? ¿Qué experiencia quiero compartir? Porque nosotros podemos compartir muchas ideas, muchas recetas, fórmulas, caminos, métodos, ¿no? de oración, de reflexión, de meditación, de lectura orante de la Biblia, de lectura de los santos padres, de las santas madres de la iglesia, pero a veces nuestro mensaje nos llega más bien desde la comprensión intelectual, que yo les diría que sería como un segundo momento de la comprensión, la intelectual, porque lo primero que hacemos es conocer con los sentidos. Y yo voy casi hacia el final del texto de Maús, cuando, después de que ellos cuentan la desilusión que venían sintiendo con esto de que aquel que les había prometido estaba muerto, y no había, como que no había otras noticias, de pronto un peregrino se acerca al camino y les comienza a preguntar: ¿qué les pasa? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué están así? Y ellos le comienzan a contar, dentro de su desilusión hablan y se desahogan de alguna manera en este momento. Pero después de hacerlos hablar, y él les dice, pero no se acuerdan en la escritura que decía tal y tal cosa. Entonces el punto de inflexión, o sea, el punto de cambio, el punto de conversión, si se quiere, es la pregunta que ellos
se hacen a sí mismo, primero hacia sí mismo y uno al otro se pregunta, ¿no sentía que ardía nuestro corazón? Esos momentos de encuentro, de espiritualidad, como decía, de la Ruaj Santa que nos habita, nos hace una pregunta. Nosotros le decimos pregunta, pero es un sentir, es una sensación interna que nos hace decir, ¿por qué decimos que no nos ardía el corazón? Porque siempre cuando recibimos un impacto emocional, siempre nos salta el corazón, ya sea de alegría o de susto, nos salta el corazón. Bueno, no sentía que ardía, no dicen nos dolía, nos palpitó, no, ardía. O sea, algo nuevo se había encendido en aquellas personas que Jesús le había hecho memoria, ¿no? Memoria, a ver, interpretemos de vuelta aquello que ustedes ya han escuchado. Entonces, sentir. Y aquí Francisco hace referencia, yo fui buscando unos textos, así unos puntitos de este Gaudate Exultate, y él dice, me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente, a los padres que crían con tanto amor a sus hijos, a esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo, en esta constancia para seguir adelante día a día. Veo la santidad de la iglesia militante. Esa es muchas veces la santidad de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros y nosotras y son un reflejo de la presencia de Dios, o, para usar otra expresión, la clase media de la santidad. Eso está entre comillas. Entonces, este primer movimiento es animarnos a sentir qué es lo que experimentamos y qué cosas en nuestra vida, pregunta, ¿no? ¿Qué cosas en nuestra vida nos hace arder el corazón? Porque ahí está la verdad, nuestra verdad. Las cosas que nos ponen inquietos, es la que marca un rumbo en nuestras vidas. Bueno, Adrián sabe que yo vengo desde hace un tiempo largo trabajando con el tema de la trata de personas y la sensibilización, pero también he trabajado en un equipo inter, porque en otro lugar donde viví fue en Lima, en Perú, con un equipo inter en atención pastoral a personas trans en situación de calle, ¿no? Bueno, Perú no tiene la ley de identidad de género, por ende, las personas trans, sobre todo mujeres trans, no tienen derechos para la salud ni la educación, y como la única salida que ven económica es la prostitución. Entonces, a mí eso me ardía el corazón, o sea, me hacía arder el corazón sentir que estas mujeres, autopercibidas mujeres, estaban viviendo de una manera indigna y experimentando en sus propios cuerpos la explotación, la esclavitud, la dominación. Y bueno, hay una frase que fue campaña durante mucho tiempo que dice, sin clientes no hay trata, ¿no? Me arde el corazón cuando veo que hay, porque no solamente los varones tienen esta mentalidad, sino a veces muchas mujeres también tenemos esta mentalidad de dominar, y dominamos por miedo, ¿no? El poder que se vuelve autoritarismo es por miedo. Y eso es cuando no nos enfrentamos a nuestro ser más profundo. Por eso, bueno, las preguntas primeras, ¿quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué experiencia quiero compartir? ¿Qué cosa me hace arder el corazón? ¿No?
cuál es eso que me mueve en la vida para encontrarme con el rostro de la otra, el otro, la otra, ¿no? Entonces, ese es como un ubicarnos como punto de partida para desarrollar esta reflexión. Otro punto, en el punto 16, Francisco habla diciendo, en este mismo punto, ¿no?, del sentir, dice, esta santidad a la que el Señor te llama irá creciendo con pequeños gestos. Por ejemplo, dice, una señora va al mercado a hacer las compras, encuentra una vecina y comienza a hablar, y vienen las críticas. Pero esta mujer dice a su interior, no, no hablaré mal de nadie. Este es un paso en la santidad. Luego en casa su hijo le pide conversar acerca de sus fantasías y aunque esté cansada, se sienta a su lado y escucha con paciencia y afecto. Esa es otra ofrenda que santifica. Luego viene un momento de angustia, pero recuerda el amor de la Virgen María, toma el rosario y reza con fe. Ese es otro camino de santidad. Luego va por la calle, encuentra a un pobre y se detiene a conversar con él con cariño. Ese es otro paso. Hay un ejercicio que también desde que yo lo fui aprendiendo, y eso estoy convencida hoy, que fortalecer, bueno, mucho tiempo usamos el término fraternidad, que significan los hermanos, pero la sororidad significa esto de el amor ejercido desde nuestro ser femenino, ¿no? Y una cosa que lo sigo ejercitando cada día es nunca hablar mal de otra mujer, ¿no? Podemos disentir, pero nunca hacer una crítica que termine eh, arruinando o provoque un malestar para seguir en una conversación. Voy al ejemplo este de empezar con las críticas a otra mujer, ¿no? Cada una y cada uno sabe cuál es su punto vulnerable. Y cada uno y cada una sabe cuál es ese, podemos decir como ese talón de Aquiles, donde sabemos que podemos romper, digamos, la caridad. ¿Mm? Cada uno y cada una sabe. Dentro de de este sentir, ese tomar contacto con lo más profundo de nuestros afectos, es poder buscar ese lugar donde sentimos que arde nuestro corazón y poder construir este vínculo de amor, porque sobre todo ser santo es saber amar también, ¿no? En donde siento que es mi parte más vulnerable. Bueno, el segundo momento que yo pensaba y les propongo es este tema de llevar lo que siento a poder pensar, ¿no? Dice acá, seguramente ustedes lo escucharon nombrar a Mamerto Medapache, que es un monje benedictino de acá que está en el monasterio de los Toldos, en provincia de Buenos Aires. Él ha escrito muchos libros de cuentos y muchas catequesis, podemos decirles así, que se usan mucho, inclusive para las catequesis de las parroquias, sus cuentos. Y en uno de ellos decía, él introduciendo a uno de sus libros, que el viaje más largo que realiza un ser humano es el camino de la mente al corazón y el viceversa, ¿no? A veces muchas cosas que sentimos no terminamos interpretándola, o sea, conceptualizándola, entendiendo el contexto de donde sentimos esto y poder darle un cuadro de racionalidad. Creo que muchas veces las violencias suceden porque nos llevamos por impulsos y falta este camino a nuestro modo de pensar, a ponerle la razón y termina provocando un desbande, ¿no? Cuando
bueno, también el tema de la experiencia de trabajar con mujeres que han sufrido situaciones de violencia. Justamente antes de ayer me tocó estar en un grupo de mujeres que se están autoconvocando, que es muy lindo, muy bonito lo que están haciendo, en un barrio también vulnerado de la zona más al oeste de donde yo vivo, que se llama Paso del Rey, se llama, es una de las paradas del tren, pero hay que entrar un poco más hacia adentro. Y decíamos que justamente el tema del círculo de violencia comienza cuando comienzan las tensiones en la relación, y normalmente a veces las tensiones vienen por una cuestión económica, por una cuestión de malestar, de celos. Los celos también en la pareja son inseguridades que generan esta inseguridad que la tiene el varón, la tiene la mujer, se refleja impulsivamente en tratar de poner un límite con el golpe o con la agresión verbal, el maltrato psicológico, en fin. Entonces esos círculos, ¿cómo detectarlo para evitar que pase a la violencia? Entonces siempre le decíamos y lo confirmábamos, y ella ponían ejemplos también concretos, que nada se resuelve cuando uno está con la cabeza caliente, ¿no? O sea, cuando estás enojado o enojada, sino que hay que ponerle un poquito de distancia para poder recién tomar una decisión y resolver una situación, ¿no? Entonces, por eso es tan importante eso, pensar, o sea, de sentir, sí, estoy enojada, bien, estoy enojada, pero ¿con quién? Conmigo. Y bueno, primero calmémonos y veamos qué pasa conmigo, por qué esta situación me enoja tanto. Lo pienso y puedo buscar una alternativa. Si me enojo con alguien concreto, con una persona concreta, también pongo distancia, reviso un poco las estrategias para poder ir a un diálogo, y si no existe un diálogo, poner distancia por sanidad espiritual, moral, psicológica, todo, ¿no? Bueno, entonces, me gustaba, avanzando un poquito el tema de los peregrinos, más adelante en el versículo 22, ya comienzan a hilar fino estos peregrinos, ¿no? Que estaban de camino, y me dicen, claro, sí, era eso. Bueno, dice, en el versículo 22 dice, es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro, y al no hallar el cuerpo de Jesús, volvieron diciendo que se había aparecido unos ángeles asegurándoles que él está vivo. Creer en las palabras de las mujeres. O sea, primero la duda, después pensemos. A ver, sí. Sí, existe, es verdad. Nada más que nos falta hilar fino o hilvanar las situaciones para decir, esto es así. Ahí se pensó, se articuló. Y en el punto 20 de este documento de Francisco dice, esta misión tiene sentido pleno en Cristo, y solo se entiende desde Él. En el fondo, la santidad es vivir en unión con Él. Consiste en asociarse a la muerte y resurrección del Señor de una manera única y personal, en morir y resucitar constantemente con Él. Pero también puede implicar reproducir en la propia existencia distintos aspectos de la vida terrena de Jesús: su vida oculta, su vida comunitaria, su cercanía a los últimos, su pobreza y otras manifestaciones de su entrega por amor. La contemplación de estos misterios, como proponía San Ignacio de Loyola, nos orienta a hacerlos carne en nuestras opciones y actitudes. Pero que todo en la vida de Jesús es signo de su misterio. Toda la vida de Cristo es revelación del Padre. Toda la vida de Cristo es misterio de redención. Toda la vida de Cristo es misterio de recapitulación. Y todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. Nombraron aquí, Francisco nombra a Ignacio de Loyola, pero yo traigo una
un relato muy conocido de Domingo de Guzmán, y tiene que ver con este encuentro con el hospedero, y esa noche que pasa él conversando toda la noche. Por ahí el término hereje queda un poquito perimido, pero yo creo que es la diversidad de pensamientos. eh, Pensar que existió un pensamiento único, que era el único válido, hoy sabemos que no lo es. Entonces, este encuentro de Domingo de Guzmán con el hospedero de camino, podemos simbolizar inclusive el camino de la vida. Nos vamos a encontrar con muchos hospederos que piensan muy distinto a nosotras y nosotros, pero que en el diálogo, quizás compartiendo algo para tomar, volviendo a, y no en un debate o una réplica permanente, sino desde el corazón, desde la cordialidad, en la escucha y el entendimiento de ambos lados. Porque, claro, los relatos un poco agiográficos nos vienen diciendo por qué gracias a Domingo se convierte este hombre, pero es la conversación, es llevar a esta persona al encuentro con Jesús para poder escuchar desde otro lugar. No desde la defensiva, sino con un corazón abierto para saber hacia dónde me lleva la Ruaj Santa. Otro punto de este mismo documento dice que una tarea movida por la ansiedad, el orgullo, la necesidad de aparecer y de dominar, ciertamente no será santificadora. El desafío es vivir la propia entrega de tal manera que los esfuerzos tengan un sentido evangélico y nos identifiquen más y más con Jesucristo. De ahí que suele hablarse, por ejemplo, de una espiritualidad del catequista, de una espiritualidad del clero diocesano, de una espiritualidad del trabajo. Por la misma razón, en el Evangelii Gaudium, quise concluir con una espiritualidad de la misión. En Laudato Si, con una espiritualidad ecológica. Y en Amoris Laetitia, con una espiritualidad de la vida familiar. ¿Qué invitación esta? Porque no hay, como digo yo, no es un pensamiento único, no es una única espiritualidad, sino somos espiritualidades. Y las espiritualidades implican esta síntesis entre el sentir y el pensar. Por ahí vamos. Otro punto que nos ayuda a acercarnos a este tema de la necesidad de pensar nuestros sentidos, que a veces el miedo nos paraliza un poco y por supuesto nos causa inseguridad. ¿Qué nos dice en el punto 34? Dice, no tengan miedo de apuntar más alto, de dejarte amar y liberar por Dios. No tengas miedo de dejarte guiar por el Espíritu Santo, por la Ruaj Santa, por el encuentro de tu debilidad con la fuerza de la gracia. Ya San Pablo nos decía en las cartas, ¿no? Mi debilidad, tu gracia actúa en mi debilidad, ¿no? En la medida en que nos sentimos más miserables, Dios actúa con su gracia. Y hay un axioma teológico que dice que la gracia supone la naturaleza. O sea, que en la medida que nos reconocemos a nosotras y a nosotros mismos, Dios va a actuar con su gracia. En el fondo, como decía León Bloy, en la vida existe solo una tristeza, la de no ser santos. Este hombre, León Bloy, justamente me lo googleé porque digo, ¿quién es? Bueno, es un escritor católico, novelista, francés, que si lo pueden googlear, es interesante las cosas que tiene escritas. En otro punto, y haciendo referencia a otro santo, Francisco de Asís, dice que él veía que algunos de sus discípulos, y esto ya nos da a nosotros como dominicas y dominicos, que algunos de sus discípulos enseñaban la doctrina. Quiso evitar la tentación del gnosticismo. Entonces escribió esto a San Antonio de Padua. Me agrada que enseñe sagrada teología a los hermanos con tal que, en el estudio de la misma, no apagues el espíritu de oración y devoción. Él reconocía la tentación de convertir la experiencia cristiana en un conjunto de lucubraciones.
de locuraciones mentales, que terminan alejándonos de la frescura del Evangelio. Y viene otro franciscano, que es San Buenaventura, por otra parte, advertía que la verdadera sabiduría cristiana no se debe desconectar de la misericordia hacia el prójimo. La mayor sabiduría que puede existir consiste en difundir fructuosamente lo que uno tiene para dar, lo que se le ha dado precisamente para que lo dispense. Por eso, así como la misericordia es amiga de la sabiduría, la avaricia es su enemiga. Hay una actividad que al unirse a la contemplación no impide, sino que facilita, como las obras de misericordia y piedad. Hay una fórmula que nosotras sí hacemos, hermanos y hermanas en la orden, que al momento de la profesión decimos qué es lo que pedimos, ¿no? Y en la orden en general es parte de la fórmula de todas las consagraciones. ¿Qué pedimos nosotros y nosotras? Pedimos la misericordia de Dios y de las hermanas. Es fundamental para entrar en diálogo y poder entendernos, porque somos tan diversos, tan diversas, que siempre se dice que no hay un dominico o una dominica igual que otro u otra, ¿no? Así que creo que es la misericordia la que nos une, y es la misericordia que viene justamente de las entrañas de Dios, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo le está resultando? Para pasar después, ya estoy pasando hacia al último término. ¿Venimos bien? Sí, bueno. Vamos entonces a este último punto que yo le llamaba del actuar o del obrar. Dicen en los peregrinos de Maús que cuando se dan cuenta quién era, o por qué venían caminando y de pronto llega la noche y se tienen que quedar en algún lugar, le dicen, bueno, quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos. Los ojos a los discípulos y lo reconocieron. Pero él había desaparecido de su vista. Y se decían, ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Ahí completaba toda la pregunta completa que en el Evangelio de Lucas lo pone, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que como que presencia-ausencia, ¿no? Se encuentran, se dan cuenta, pero desaparece. Pero desaparece a los ojos, ¿no? A estos ojos que todavía ellos siguen mirando con esos ojos. Pero queda presente de otra manera porque ya partió el pan, ¿no? Y les dio una bendición. Y ese movimiento, ese obrar, ese gran acto, porque nosotros decimos que la Eucaristía es la gran acción de gracia, ¿no? Es enorme, y decimos eso. Entonces la gran acción es darte de comer y darte una bendición. Y el comer, bueno, vuelvo a mi situación de ayer, digo, cuando les decía a la familia en un momento, no digo que recé un responso, pero sí un momento de oración en el velorio, les decía que este señor, de apellido Lozada, él ya estaba compartiendo el banquete del reino, y que ya el texto sagrado nos decía que la fiesta es un banquete con asados jugosos y vinos deliciosos. Entonces, la fiesta es eso, es la alegría. Esto, cuando los santos vienen marchando hay fiesta, hay alegría. Y a eso es lo que estamos llamadas y llamados, ¿no? Entonces, el obrar, esta teología hecha desde el margen, ¿no? Esta teología práctica.
un excurso, un pequeñito, ¿no? Ustedes saben que nosotros como Iglesia Católica hemos aprendido mucho de las iglesias protestantes a raíz de la teología, justamente teología pastoral, que solamente en sus inicios lo hacían los sacerdotes, pero que desde la teología protestante le llamaban teología práctica, porque era una formulación de acciones que debían hacer los pastores para hacer llegar el evangelio, el anuncio de la buena noticia a todas las personas, ¿no? Entonces, cuando pensamos acciones que son fruto, no un activismo, sino acciones que van en fruto de esta experiencia, de sentir y pensar esto que la Ruaj se está manifestando en nuestras vidas. Y ahí, bueno, Francisco dice en la número 98, dice, cuando encuentro una persona durmiendo a la intemperie en una noche fría, puedo sentir que ese bulto es un imprevisto que me interrumpe, un delincuente ocioso, un estorbo en mi camino, un aguijón molesto para mi conciencia, un problema que deben resolver los políticos, y quizás hasta una basura que ensucia el espacio público. O puedo reaccionar desde la fe y la caridad y reconocer en él a un ser humano con mi misma dignidad, a una criatura infinitamente amada por el Padre, a una imagen de Dios, a un hermano redimido por Jesucristo. Eso es ser cristianos y cristianas. ¿O acaso puede entenderse la santidad al margen de este reconocimiento vivo de la dignidad y de todo ser humano? Los márgenes existenciales o las periferias existenciales. Este es un ejemplo concreto de alguien que, de hecho, personas en situación de calle, lamentablemente lo encontramos en todas las grandes ciudades, en las megápolis, ¿no? Y que a veces no son personas solas, son familias enteras, ¿no? que están viviendo en situación de la intemperie. Y a veces decimos, bueno, ¿qué pasa? Y bueno, quizás nuestro primer acallamiento de conciencia sea, bueno, que las políticas públicas, que lo que está haciendo el gobierno no lo ve, no lo hace, y quedamos en la crítica, ¿no? Cuando ustedes seguramente también lo habrán vivido, que cuando comenzó la pandemia, el año pasado, cuando se declara la cuarentena, hubo, por lo menos acá en Argentina, hubo mucho una campaña que se decía que abran las iglesias. No sé si eso pasó en Chile, ¿no? Pero esto, abran las iglesias, que la iglesia, claro, como una crítica diciendo que la iglesia no estaba respondiendo a esta situación de las personas cuando las personas no tenían casa para quedarse adentro de la casa. Y hubo muchas respuestas desde la fe, ¿no? O sea, muchas respuestas que son justamente aquellos que quieren callar su conciencia cuando saben que como iglesia cristiana, porque las iglesias son las que se han puesto mucha gente en el hombro para responder, sí pasaba. O sea, las iglesias no han cerrado más allá que el templo, ¿no? El templo sí, porque no se permitía las celebraciones eucarísticas, ¿no? Pero sí las iglesias siempre estuvieron abiertas y dando meriendas o dando acogida, dando ropa, haciendo realmente cubriendo necesidades básicas que no estaban satisfechas de las personas que no tenían casa, ¿no? Entonces, distinguir qué es lo que yo puedo hacer de lo que me inspira esta Ruach Santa. Si yo no lo puedo hacer, por lo menos generar una red para que otros puedan acercarse a esta situación. También digo, acá en el barrio donde estoy viviendo ahora, me tocó acompañar una chica, bueno, con problemas de adicciones, que por no presentarse, pues ya tenía 2 denuncias, por no presentarse fue a cárcel, fue a parar en un penal. Y si no, yo no soy abogada, no soy médica, no soy psicóloga, yo lo que hago es simplemente ser hermana, ¿no? Y
y que puse al servicio mis capacidades para generar redes. Bueno, sabíamos que había organizaciones acá en el barrio que habían que decirle, avisar, ¿no? La salita de primeros auxilios, que ya la conocían, la DIAT, que es un dispositivo descentralizado del CEDRONAR, que es el servicio de la Secretaría que atiende las cuestiones de adicciones problemáticas, la UGC, que es la Unidad de Gestión Comunitaria del barrio. Bueno, entre todos armamos una red para poder ayudar a esta chica. ¿Y qué me tocó a mí? Bueno, ir a visitar a la familia, acercarme a la madre de muchos hijos, una vivienda muy precaria, donde viven muchos, muchos. Y tratar y acompañar cada vez que se podía ir a visitarla a la prisión. Gracias a Dios ahora ya salió, pero tenemos que ubicarla en un centro de rehabilitación para que pueda, porque eso es lo que determinó el juez, ¿no? Que si sale les da la exhibición de la cárcel, pero tiene que hacer un tratamiento de rehabilitación. Entonces, eso es como continuar acompañando, ¿no? Uno solo no puede todo. Tenemos que aprender a armar redes, ¿no? Y vamos con otro punto más. Dice, no nos hace bien mirar desde arriba, colocarnos en el lugar de jueces sin piedad, considerar a los otros como indignos y pretender dar lecciones permanentemente. Ojo con esto acá no sé si el término ustedes lo conocen mucho, pero acá se habla mucho cuando una persona es así de maestra ciruela, ¿no? Que como que lo sabe todo y todo lo arregla. Y no es así. San Juan de la Cruz proponía otra cosa, dice, sea siempre más amigo del enseñado por todos que de querer enseñar aún al que es menos que todos. Y agregaba un consejo para tener lejos al demonio. Gózate del bien de los otros como de ti mismo, y queriendo que los pongan a ellos delante de ti en todas las cosas. Y esto con verdadero corazón. De esta manera vencerás el mal con el bien y echarás lejos al demonio y traerás alegría de corazón. Procura ejercitarlo más con los que menos te caen en gracia y sabe que si no ejercitas esto, no llegarás a la verdadera caridad ni aprovecharás de ella. Bueno, y yo concluyo esta pequeña reflexión, bueno, como recapitulando un poco todo esto, diciendo que la esperanza que renueva los sentidos de identidad, pertenencia y comunión son las que nos ayudan a vivir más esta pertenencia y esta identidad y esta comunión con Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias, hermana. Se abre pues el espacio para preguntas, acotaciones. Estoy también siguiendo el chat por si alguien quiere compartir, decir alguna, no sé, alguna palabra, algo que le surja en lo profundo del corazón. ¿Mm? Algo que sienta, ¿no? A propósito de algo que le arde en el corazón. Uh-huh. Sí, particularmente en esto último que dijiste, que a mí de alguna manera me toca mucho, ¿no? Como una experiencia incluso personal, si tú quieres, ¿no? Eso de establecer redes, de armar redes. Porque efectivamente, de alguna manera, el individualismo en el que nos encontramos, ¿no? Fruto de esta sociedad de consumo,
nos ha hecho pues pensar que sálvese quien pueda, ¿no? Cada uno mate a su toro y, en fin, la salvación corre por cuenta propia y etcétera, ¿no? Y de alguna manera esta crisis pandémica que hemos vivido nos ha enseñado que muy por el contrario, ¿no? No, vamos a ver, no nos salvamos solos, ¿no? Sin redes no podemos, desde la cosa tan sencilla, ¿no? Como el aislamiento social, la situación que vivieron muchos, sobre todo adultos mayores, que por el tema del aislamiento social no podían salir y estaban eh, muy complicados en eso, nos descubrió la necesidad justamente de crear redes, la necesidad de crear redes. ¿Mm? Y también la necesidad de acompañarnos en ese proceso, porque la soledad, cuando es vivida de manera fructuosa, ¿no? Cuando hacemos de la soledad una experiencia de autoconocimiento, etcétera, 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 pero resulta que estábamos acostumbrados a la inversa, ¿no? A una sociedad de la bulla, del boato, etcétera, y por lo tanto, de alguna manera esta crisis también, al volcarnos a nosotros mismos, eh, hizo de alguna manera que salieran todos nuestros demonios a flote, ¿m? Esos que manteníamos callados por, en fin, por el ruido, por el trabajo cotidiano, en fin, por la razón que fuera. ¿M? Ujú, Y por lo tanto, primero la necesidad de crear redes, ¿no? Pero crear redes porque es imposible que nos salvemos solos, ¿no? Pero también es imposible que la sociedad, realmente hagamos un aporte a la sociedad desde nuestra soledad, ¿no? Tendrá fuerza en la medida en que logremos asociarnos, vincularnos, en la medida en que logremos organizarnos, y en ese sentido, me parece a mí que como comunidad híbrida estamos siguiendo un curso que se llama cristianismo híbrido, ¿eh? Por eso andamos ujú, pegados con la palabra. Eh, esta nueva realidad también, incluso eclesial, me parece a mí que nos tiene que hacer más conscientes, no solo de la necesidad de vivir un cristianismo más comunitario, es decir, que logre vincular con la comunidad, pero sobre todo un cristianismo que sea militante. ¿Eh? Militante no en el sentido de propagandístico, ujú. ni de buses del yo decido, ¿cómo, no? Ni de pro vida, no, no, sino en el sentido de la militancia. Yo no puedo excluirme de la res política, ¿no? De la cuestión política. No puedo excluirme eh, de la cuestión social que se está jugando, ¿no? No puedo excluirme nunca más, y menos bajo argumentaciones religiosas, digamos, no puedo excluirme de de allí donde está surgiendo la cultura, ¿m? Justamente porque el proyecto humanizador de Jesús tiene algo que decir, tiene algo que decir. Y en ese sentido, pues sí, me parece a mí que dentro de ese proceso en el que estamos del surgimiento de esta iglesia híbrida, el tema del sentir por el que partiste justamente, Ujú, sumamente necesario, fundamental diría yo. Salir de la formalidad de la religión para para volver a sentir no ujú, solo como experiencia subjetiva, sino volver a sentir y en ello comprometer la vida, el corazón, el modo de pensar incluso, ¿no? Eh, Me parece a mí que le faltaba a la teología eso que criticaba a San Antonio de Padua, ¿no? Le faltaba a la teología, al pensamiento religioso, a la expresión incluso religiosa, la dimensión del sentir.
Anoche justamente estábamos compartiendo en comunidad y decíamos, en la teoría, ¿m? A nadie, o sea, ningún cura, a ninguna hermana, a ninguna religiosa, incluso a ningún laico, se le ocurre decir, por ejemplo, ¿no? Que Dios no es amor, ¿no? Entonces decimos Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es compasión, etcétera, etcétera. Pero a la hora de que la gente va a la parroquia, por ejemplo, para pedir el bautizo, para el niño, para la niña, inmediatamente le mostramos lo opuesto, porque decimos, pero a ver, los papás están casados, por ejemplo, ¿no? ¿Están en regla los papeles, ¿no? ¿Se confesó? Es decir, hay todo un aparataje que en la práctica parece que negara la misericordia, ¿no? Porque como que va poniendo trabas no solo ya a la gracia, sino al encuentro, a la experiencia de cercanía, a la experiencia de acogida, a la experiencia de sentirse en casa, ¿no? A mí me parece que ahí hay un elemento que tenemos que saltar, ¿no? Y me parece que ese salto viene de la mano de esto que decías tú, del sentir. No nos ardía el corazón, ¿no les parece a ustedes que, eh, no planteo una pregunta, sino que digo, ¿no les parece a ustedes que eh, necesitamos una iglesia que sienta más, en el sentido, insisto, no puramente subjetivo del término, ¿no? Sino que de verdad ponga el corazón no solo en la teoría, sino también en la praxis, y en ese sentido, lo que tú también decías, ¿no? Que se abran las iglesias. Hay muchas iglesias que durante esta pandemia han estado sintiendo, ¿no? Mira, el Enrique y yo, y pienso en los 100 almuerzos que entregaban diariamente. ¿M? Y no es por echarle flores, no, en absoluto. Pienso en la comunidad evangélica que estaba aquí en la esquina de mi convento, y todos los días, una comunidad protestante, ¿no? De iglesia evangélica pentecostal, y todos los días uno pasaba por ahí y iba a comprar el almuerzo, todos los días repartían cantidad de almuerzo, ¿m? Para gente de la calle. Entonces digo, durante esta pandemia, mucha gente ha estado en ese proceso, ¿no? De sentir, algunos por razones religiosas, otros por razones, pues, humanitarias, lo que quieras, pero si algo ha despertado esta pandemia es justamente eso, la dimensión del sentir con el otro como una experiencia vital, como una necesidad vital que hasta nos hacía falta para humanizarlo. Sí, 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 cierto. Sí, sí. Creo que el año de pandemia nos ha, y en esto es como que no, esta frase también es muy dicha, eh, no nos salvamos solos, nos salvamos todos juntos, ¿no? Las imágenes que se usó también para, bueno, Francisco mismo usaba la frase de la barca. En fin, creo que hay muchas cosas que nos dejaron como aprendizaje comunitario, todo este tiempo de tanta, y que sigue siendo, no sé, aquí se van levantando de a poco, recién mañana, por ejemplo, vamos a tener sí, va a ser la segunda reunión en lo que va de una vez al mes, después de 1 año y medio sin reuniones comunitarias de la parroquia, vamos a tener la segunda. Así que así de a poquito, pero los proyectos siguen, se sigue dando la merienda. Claro, es como para darle, hemos respondido al sentir, ahora comenzamos un poquito a pensar comunitariamente para dónde seguir o cómo seguir, ¿no? Qué lindo de verlas. Eh, ¿Todas están en Santiago o están desde otros lugares también? Hay de Chillán y de Santiago. Bien.
sin duda. Chillán, Iris. Ah, ok. Muy bien. Sí. Tenía una imagen para compartir, a ver si la puedo. Es una imagen que en realidad, como para graficar esto de los todos que vamos marchando, ¿no? Es una imagen antigua. A ver si no está muy nítida, pero por ahí se puede ver. Estamos todos como en muchas filas, ¿no? Pero de todas maneras es una aproximación a esta marcha de los santos y santas, ¿no? Ahí podemos identificar, me falta un poquito más de definición a la imagen porque era muy chiquita. Vos, Adrián, que sabés tanto de arte, por ahí la sabés ubicar bien. No sé quién será. Parece como un ícono, pero bueno, los íconos miran de frente en realidad. Pero se puede ver ¿Quiénes son los santos dar o el paso quién juntos, es el ¿no? artista? No lo sé, El pero artista será Angélico, no sé. pues posiblemente, claro. Pero por ahí yo veo al Enrique, a la señora Iris, a, a Mónica, Eso, a la sí, tal Alejandra. cual. Ahí yo la veo. Con aureolas, ¿vio? Ahí estaba la santidad con las aureolas. Sí. Es el de La No hay Palma, Santa el Iris, de La Palma soy yo, ese sin duda. no hay Santa Iris Fray. Ah, sí, 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 por ahí está. Con distintos colores, que eso también está lindo, ¿no? Los distintos colores de nuestras vestimentas. Muy variopinto. Todos vamos a una fiesta. Sí, Ahí sí. está. Bien, estamos silenciosos hoy día. Bueno, Última sí. oportunidad. Bueno, o no se entendió nada o se entendió todo. No, sí. La gente del chat te saluda, Bien. te felicita, te manda sus cariños. Gracias. Están también en proceso reflexivo. Sí, Sí. sí. Bueno, con la Ingrid estamos haciendo un curso muy interesante sobre cristianismo híbrido. Eso cuenta. Y de alguna Sí, manera, ese curso me gusta mucho porque da muchas ideas nuevas, creativas, Ujú, como para formar comunidades dentro de la iglesia. Porque ujú. justo a raíz de la pandemia, como las iglesias estaban cerradas, ahí surgió el término de la amistad. Entonces, a través de gente que se conocía y a través de la amistad y ver cómo podemos crecer en amistad con, digamos, dentro de la iglesia, con el Espíritu de Jesús y cómo actuar, hacer algo concreto. Y eso efectivamente es más factible en una comunidad, no solo, porque efectivamente cuando uno va por la calle y ve gente que no conoce y ve si está a lo mejor en necesidades, es muy difícil. Pero ahora también nosotras que estamos todavía tercera y cuarta edad, entonces nos sentimos solas. Pero en vez de lamentarnos de estar sola, ahí sola en un departamento como león en una jaula, no, salir y juntarse con la amiga, con el grupo de amigas. Y ahí de Ujú. repente surgen ideas como para seguir adelante y vivir un poco más, no sé, más santa, pero de alguna manera mejor. Eso es, digamos, me gustó mucho en ese curso de la iglesia híbrida, donde salen muchas ideas creativas, nuevas, novedosas y audaces,
porque yo creo que si esto hubiera salido antes de la pandemia, al autor lo hubieran quemado de hereje, estoy segura. Pero esto, yo creo que justamente la pandemia nos está dando una señal, que tenemos que salir un poco de estas normas, de estos, no sé, dogmas y cosas que yo creo que ya están, son del pasado, simplemente. Qué lindo, Ingrid, qué lindo. Sí, a propósito de lo que dice Ingrid, por eso Mónica dice, pues me hace mucho sentido tus palabras. A mí me han estado haciendo mucho sentido tus palabras, también en función del curso que estaba haciendo con la Ingrid. Aprovecho de hacer propaganda del curso. Pero me hace mucho sentido justamente porque yo decía anoche una cosa muy herética, ¿no? Y es que, voy a repetir aquí, decía yo, ¿te acuerdas el año pasado cuando hablamos y yo te dije que nos contaste que tú estabas haciendo eclesiología? Sí, me acuerdo. Y te dije yo, al final del curso vas a tener que decir, mire, ¿para qué a esta altura usted tiene que echar los apuntes a la basura porque de verdad no sirven para nada? Y me convenzo cada vez más de eso, de verdad. Tengo la impresión que utilizar esta figura yo literaria anoche en el curso, tengo la impresión que a una parte de la iglesia le pasó que con la pandemia se agarró el COVID, encontró con las baterías bajas y algunos simplemente se murieron en el proceso. Estoy hablando eclesialmente, ¿no? No estoy solo utilizando la figura, ¿no? La imagen. Ciertamente, para muchos, para muchas, requerirá un tiempo largo de UCI, ¿no? y de recuperación, con todo lo que eso significa, entubamiento, pero para otros, para otras, simplemente murió. Y yo creo que tenemos una grande oportunidad de no volver a repetir, no volver a intentar siquiera salvar y aplicar ayudas, no sé, oxígeno, entubamiento, sino simplemente dejar que algo nuevo nazca. Me parece que en ese proceso estamos, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, tu curso de eclesiología ahora es historia de la iglesia, pero puede ser súper positivo, si es que lo asumimos como eso, ¿no? Como descubrir que es necesario reconstruir el sistema inmunológico y eclesial, y ese sistema inmunológico solo se fortalece con, volviendo a nuestra fuente, pues, Jesús, el Señor, su Evangelio, y la comunidad cristiana, pero nueva, pues esta es lo que decía la Ingrid recién, ¿no? Estas nuevas formas de comunidades donde somos amigos, y amigos de Jesús, y amigas de Jesús. Sí, sí, tal cual, tal cual. Bien, son las 21:30 Bueno. horas. Si te parece, María Alejandra, te damos las gracias en primer lugar. Bueno, ustedes. Gracias por, bueno, porque gracias a la invitación de Adrián me puse a pensar, a sentir, a pensar y bueno, y producir lo que les compartí. Muchas gracias a todos, a todas, a quienes nos han acompañado esta noche, tanto de manera presencial en el Zoom, y también a quienes nos han acompañado a lo largo de
de esta charla que ha sido bastante larga. Mira, son casi 9:30, pero ha sido muy, muy interesante. Y pues les invitamos a que nos acompañen todos los días, de lunes a viernes, a las 20 horas en el Café con Jesús, y el próximo viernes en nuestro séptimo retiro. Sexto, dice. Séptimo, este es el sexto, creo, ¿no? Este es el sexto, ok. Nos va a acompañar también otro amigo hermano, Fray Iván Garzón, desde Colombia, así que pues será una hermosa oportunidad de reencontrarse con él. Muy buenas noches, muchas gracias, nos vemos el próximo lunes. Gracias, adiós. Buenas noches, gracias.